Fue en el siglo VII cuando San Fructuoso fundó el primer monasterio en Compludo. Después se trasladó a Montes de Valdueza. Las investigaciones están dando forma a lo que ocurrió en la Tebaida y en lo que se considera el inicio del monacato en España. La zona fue declarada hace 50 años BIC, pero la Concejalía de Medio Rural cree que ha llegado el momento de ampliar ese expediente. Esta noche, en el Tú y Yo, el responsable, Iván Alonso, explica en qué se está trabajando para mejorar la consideración en toda la zona. Será, dice, una de las cuestiones principales de un área de gobierno que recae nuevamente en este representante de Coalición por el Bierzo tras el pacto con el PSOE. Este es sin duda un año especial, por eso ya se trabaja en un congreso que ponga en valor las investigaciones desarrolladas en la zona, investigaciones que seguirán ampliándose con un campo de trabajo en 2020. Y es que para el objetivo final, que toda la Tebaida sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad, queda, dice, un largo camino. Atraer turistas será una parte del resultado, la otra, conseguir que el sur de Ponferrada se dote de los servicios necesarios para sus propios habitantes. Y nosotros aspiramos a que ese BIC se reconfigure, se incoe un nuevo expediente y se denomine un espacio cultural similar al de Atapuerca o al de las Médulas. Los expertos nos dicen, señores, tienen ustedes ahí un patrimonio específico, concreto, en un área muy bien definida y que tiene un atractivo, bueno, que sobrepasa sus fronteras. No es un tema local, es un tema para estudiar y que es atractivo a nivel internacional. Este año toca ese congreso, toca hacer esas prospecciones, estudiarlas y, según comenta Artemio Martínez Tejera, comenzar otra campaña de excavaciones en el 2020. Si tú tienes un bien de interés cultural que además actualizas, lo lógico es que eso y todo lo que de ahí puedas poner en valor acabe teniendo una repercusión internacional. Pero todavía para ese paso queda mucho por andar. Tenemos algo que es único, y algo que es único para poder enseñar y para poder sobre ello trabajar. Queda todo por hacer, pero sí que hay algo muy importante, y es que por lo menos se está hablando de la Tebaida berciana. Vosotros que lleváis en los medios de comunicación muchos años, sabéis que ha habido un antes y un después de estos 4 años de trabajo intenso por lo que es actualizar nuestro bien de interés cultural. Y durante estos años se han hecho por primera vez excavaciones desde hace más de 50 años en Compludo. Desde que Menéndez Pidal hizo aquellas excavaciones no se volvió a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, la Tebaida berciana está en un punto de partida muy interesante para que estos 4 años sí que sean definitivos. El trabajo que podamos realizar desde el Ayuntamiento con la colaboración del Consejo, la Diputación y la Junta de Castilla y León sean definitivos para sacar adelante nuestra Tebaida berciana. En primer lugar, no se puede llegar al término soñado, ¿no?, que puede ser una distinción de carácter mundial, sin tener primero actualizado nuestro BIC. Cuando nosotros tomamos el acuerdo en pleno de impulsar la Tebaida berciana, nos encontramos con un bien de interés cultural que ha cumplido en estos días 50 años, que estaba fuera de catalogación, desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de la denominación y del nombre, y desde el punto de vista de cómo se debe llamar específicamente. Es decir, la Tebaida berciana nace en Compludo, pero es que Compludo queda fuera del territorio de la Tebaida reconocido en el BIC del 69. La Tebaida se le reconoce como Tebaida leonesa, de aquella no existía el Bierzo como un ente, como hoy existe, con la especificidad de comarca. Por lo tanto, lo suyo es denominarla Tebaida berciana, y esto es lo que comentan todos los expertos. Y en tercer lugar, paisaje pintoresco, pues es algo que queda fuera de toda catalogación. Y nosotros aspiramos a que ese BIC se reconfigure, se incoe un nuevo expediente y se denomine un espacio cultural similar al de Atapuerca o al de las Médulas. Y esto lo que va a traer es, para el Ayuntamiento de Ponferrada y para el Bierzo, pero yo digo que incluso para todo el noroeste de España, pues un antes y un después de lo que es nuestra Tebaida como la conocemos actualmente. Yo creo que incluso es un tema no solo del equipo de gobierno, de que Coalición por el Bierzo lo impulse con el apoyo del Partido Socialista, que ya en origen estaba de acuerdo. Yo creo que es un tema municipal, donde todos los grupos políticos están de acuerdo, desde el primero hasta el último. De hecho,
Yo tengo que decir que en todas las comisiones informativas de medio rural, que tiene también el patrimonio el patrimonio histórico en el medio rural del Ayuntamiento de Ponferrada, ha habido mucha colaboración, ha habido una completa sintonía con todos los trabajos que se vienen realizando y de las que yo puntualmente todos los meses les informo, y yo creo que no es una cuestión solo nuestra, sino que es una cuestión de ayuntamiento, de la que además pues me siento orgulloso de que hayamos podido llegar a ese consenso y a ese apoyo unánime. Nosotros vamos de la mano directamente de la Dirección General de Patrimonio. Ya desde hace 3 años saben que para nosotros es un punto estratégico e irrenunciable la actualización de este BIC para seguir dando pasos. Y por lo tanto lo que hemos hecho es ponernos en manos de expertos desde el punto de vista local, como es Vicente Fernández del Instituto de Estudios Bercianos, y a nivel nacional un experto como es Artemio Martínez Tejera y su equipo, que son perfectamente conocedores de todo este fenómeno, ¿no?, que es el fenómeno del inicio del monacato, no solo en España, sino en Europa. A partir de ahí, en primer lugar, lo que hay es que justificar la ampliación hacia los Compludos, y esa justificación se basa en trabajos de investigación que se han realizado durante estos años, como bien sabéis, a través de excavaciones, de catas arqueológicas, que evidentemente van a dar y están dando ya sus frutos. A partir de ahí, lo que nos comentan desde la Dirección General de Patrimonio y también estos expertos es que hay que hacer un inventario completo de todos los bienes que abarcan ese territorio, y en eso ahora mismo estamos. Y luego, evidentemente, pues hay que darle también un relumbrón de carácter internacional, y también se está trabajando para finales de este año en un posible congreso internacional con más de 30 expertos para hablar del fenómeno monástico en España y de nuestra Tebaida berciana. A partir de ahí, con todos estos elementos, la Dirección General de Patrimonio podrá incoar el expediente, es decir, actualizar el ya existente en todos los parámetros que dije anteriormente, en esos 3 aspectos. Prácticamente sí, es decir, es que poco o nada se ha avanzado en estos 50 años. Desde que en el 69 se dio esta figura de protección, se ha avanzado muy poquitito. Hubo una pequeña actualización en el año 2000 o 2003 por parte de la Junta de Castilla y León, pero a partir de ese momento no ha habido absolutamente nada más. Y es que nosotros consideramos que esta parte sur del Ayuntamiento de Ponferrada está en una zona estratégica del Bierzo, donde nosotros venimos diciendo que se configuran muchos elementos, ¿no? El Bierzo prácticamente se puede explicar la historia de los últimos 2000 años en un territorio tan concentrado como el Bierzo, en un chasquido de dedos, desde la época romana, pasando por el medievo, pasando por la época del bajo y del alto medieval, los castillos, la zona industrial, los recursos industriales de la minería, etcétera, ¿no? Y hay una época muy desconocida, que es muy atractiva para todos los investigadores e historiadores a nivel local, nacional e internacional, que es esa época de la Edad Media, que configuran precisamente los siglos VII, VIII hasta el X, que se denomina la época oscura, donde menos se conoce, y es precisamente donde aquí se puede dar mucho trabajo y donde hay muchísimo campo y mucho todavía que investigar. Esto es lo que nos comentan los expertos. Los expertos nos dicen: señores, tienen ustedes ahí un patrimonio específico, concreto, en un área muy bien definida, y que tiene un atractivo, bueno, que sobrepasa sus fronteras. No es un tema local, es un tema para estudiar y que es atractivo a nivel internacional. Es algo que va a llevar muchísimo tiempo. A mí lo que me comentan estos expertos es que no es una cuestión de 2 días, pero lo que es muy importante es ponerlo a andar. Se habla que incluso todo lo que pueden ser las excavaciones, las catas arqueológicas, el estudio de todo lo que puede llevarse a cabo, pues se puede tardar incluso 1 década. Pero lo que es muy importante es ponerlo en funcionamiento. Lo que es muy importante es pasar el georradar, término hasta hace poco incluso para mí desconocido, pasar el georradar por determinados sitios claves a los que luego vendrá una prospección arqueológica, y de esa prospección arqueológica sacar por laboratorio y por la interpretación de los expertos, arqueólogos e historiadores, pues unas pautas y unas líneas
que den luz, ¿no?, a toda aquella época de la que está todo prácticamente por descubrir, por definir y por reescribir. Sí es verdad que de aquella época de la historia tenemos mucho escrito, pero queda por comprobar muchas de esas cosas e incluso por sacar nuevos elementos que estoy convencido que le darán a la Tebaida una repercusión internacional. Este es un año muy especial. El 2019 es un año especial por dos singularidades y dos fechas. En primer lugar, porque el 24 de este mes se celebró, o de alguna manera hemos tenido esa efeméride, ¿no?, 50 años desde la incoación del expediente del bien de interés cultural de la Tebaida berciana. Y en segundo lugar, porque en octubre también se celebra el 1100 aniversario de la consagración de la iglesia de Montes de Valdueza. Es decir, dos épocas. Fructuoso en el siglo VII funda la Tebaida berciana, pero es que Genadio, unos siglos después, viene a reconstruir todo lo que se había hecho, ¿no? Por lo tanto, tenemos esas dos fechas y sin duda pues es algo muy importante que tenemos que trabajar, y por eso se está trabajando en ese Congreso Internacional para octubre. Por lo tanto, este 2019 es un año muy importante. Precisamente por ello, como es un año donde se dan estas circunstancias, se está trabajando mucho más intensamente en ese Congreso Internacional, donde poder explicar lo que se ha venido realizando durante estos años, y lo que sí que hemos pedido a la Dirección General de Patrimonio, que yo creo que están cursando los respectivos expedientes, es realizar prospecciones en determinados sitios, al menos en 3 sitios, hacer prospecciones geofísicas con el georradar para iniciar una campaña en el 2020, ya con unos presupuestos aprobados, ya con las distintas ayudas tanto de la Diputación como de la Junta de Castilla y León como del propio Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, este año toca ese congreso, toca hacer esas prospecciones, estudiarlas y, según comenta Artemio Martínez Tejera, comenzar otra campaña de excavaciones en el 2020. El congreso está bastante avanzado dentro de esta cátedra de turismo sostenible de la UNED, que tiene varias patas. Una de ellas es el patrimonio industrial y minero, otra de ellas es el turismo sostenible en nuestro medio rural, y otra pata importantísima por la que hemos estado peleando desde el Consejo Comarcal del Bierzo y el Ayuntamiento de Ponferrada es la Tebaida berciana y el monacato, el inicio del monacato en España. Por lo tanto, esa cátedra de turismo sostenible ya está trabajando. De hecho, ya hay 30 expertos prácticamente que han dado el ok, ¿no? Queda por definir algún parámetro más, queda por definir la fecha exacta cuando se va a realizar ese congreso, y bueno, pues tendrá que ser necesariamente en la última semana de octubre. Efectivamente, se excavó en varias fincas cuyos propietarios nos dieron su permiso. La última vez que se había excavado pues fue Menéndez Pidal, ya digo, hace más de 50 años, y excavamos en una de esas fincas denominadas el Prado de la Iglesia. Y bueno, pues los investigadores son muy celosos de todo lo que van de alguna manera descubriendo y de todos los análisis después de aquellas catas y de aquel estudio, y bueno, yo no conozco los resultados, que imagino que los querrán dar a conocer en este Congreso Internacional en octubre. Pero bueno, desde luego están muy contentos con lo que se hizo, con ese trabajo previo. Estamos hablando, por lo que ellos me comentan, que no hay menos de 10 fincas como esa. Es decir, lo que es el Prado de la Iglesia, de aquella zona de Compludo, como muy bien dices, que fundó San Fructuoso en el siglo VII, no hay menos de 10. O sea, esa es una de las 10 que hay. Si tú tienes un patrimonio, si tú tienes un bien de interés cultural que además actualizas, lo lógico es que eso y todo lo que de ahí puedas poner en valor acabe teniendo una repercusión internacional. Pero todavía para ese paso queda mucho por andar. Cuando en finales del año 2015 creo que se aprobó la primera moción en el Ayuntamiento de Ponferrada, una moción impulsada por Coalición por el Bierzo y por el Partido Socialista, pidiendo el patrimonio de la humanidad para la Tebaida berciana, éramos conocedores que era el primer paso, pero que queda muchísimo por trabajar. Incluso de aquella sabíamos que había mucho que hacer, pero no sabíamos que estaba todo tan en mantillas, ¿no?
pensábamos que bueno, pues, desde la Dirección General de Patrimonio se tenía mucho más avanzado en este tema y no había absolutamente nada. Por lo tanto, lo hemos tenido que poner todo en marcha. Sí que es cierto que estos 4 años van a ser fundamentales y que a partir de estos 4 años pues, podremos estar hablando de dejar preparado un expediente que poder llevar de la mano de la Junta de Castilla y León cuando estratégicamente sea conveniente, porque es verdad que España es un país que tiene muchísimos patrimonios de la humanidad y que bueno, está encima dentro de un continente que es Europa, que también tiene otros tantos patrimonios de la humanidad, y no es algo sencillo. Por lo tanto, hay que armar una candidatura muy potente, hay que trabajar muchísimo sobre toda la zona. No se ha trabajado prácticamente nada y hoy por hoy la Tebaida Berciana no está preparada. Hay que prepararla desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el punto de vista, lógicamente, de los servicios, de los medios, de todas las ruinas, ponerlas en valor y de hacer unas inversiones acordes en toda la zona. Ahora mismo no podemos enseñarle a nadie la Tebaida Berciana de la UNESCO y que puedan decir que es susceptible de ser patrimonio de la humanidad. En primer lugar, porque solo se llega por una carretera. Hay que hacer una serie de inversiones previas, los yacimientos arqueológicos que sean susceptibles de poder ser visitados, acondicionarlos, las ruinas que hay, pues evidentemente levantarlas y dejar todo muchísimo más preparado. Prácticamente el emblema de la Tebaida es Peñalba y es Montes de Valdueza, pero están todos los Compludos, está todo el Oza y hay muchísimos más pueblos. Hay cerca de 30 y tantas ermitas en ruinas que todavía tenemos que poner en valor. Es decir, hay muchísimo trabajo por hacer. Precisamente las médulas no es que sea el mejor ejemplo, pero sí que es verdad que el ayuntamiento, la Tebaida, tiene, mejor dicho, una ventaja, y es que todo el espacio original de la Tebaida berciana está en un solo ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Ponferrada, que además es un ayuntamiento que tiene más de 50.000 habitantes, que de por sí solo él puede acceder ya directamente a fondos europeos, y que no necesitamos, en este caso, como pueden ser los ayuntamientos de Borrenes, Carucedo y el Puente Domingo Flórez, pues una administración que ponga casi todos los fondos porque estos ayuntamientos no tienen recursos. Es decir, las médulas están mucho más en mano de la Junta de Castilla y León. Hasta ahora, las inversiones que se pueden realizar en la Tebaida berciana, el propio Ayuntamiento de Ponferrada puede acometer muchas de ellas. Puede acudir directamente al 1,5% cultural, como hizo con el Castillo de Ponferrada, por ejemplo, para hacer una intervención, a lo mejor en alguno de los elementos que haya pues que poner en valor de nuestra Tebaida. Es decir, contamos con alguna herramienta más dentro del Ayuntamiento de Ponferrada que no se cuenta con el paraje de médulas, pero es que son dos conceptos totalmente distintos. Las médulas y la Tebaida berciana no tienen nada que ver ni desde el punto de vista turístico. Y nosotros además somos partidarios, también lo hemos dicho, en médulas, Coalición por el Bierzo así lo ha expresado alguna vez, que debería haber alguna restricción en el número de visitantes. Y ponemos como ejemplo las Islas Cíes. Las Islas Cíes tienen un número de visitantes diarios y no se puede sobrepasar de 2.500 visitantes diarios y tienen prácticamente casi todo el año lleno. El que no puede ir a visitarlo en agosto, pues tendrá que ir a visitarlo en julio, o el que no, desplazarse al mes de septiembre. Y a lo mejor algo así hay que pensar para este tipo de espacios, porque al final tienen 100.000 visitas las médulas, pero 100.000 visitas concentradas en 10 días prácticamente del año. Y eso es lo que deberíamos evitar, habría que hacerlo de una manera mucho más sostenible. La Tebaida berciana, la ventaja que tiene es que también tiene unos accesos muy limitados. O se accede por el Oza o se accede por Compludo, de tal manera que puede ser un espacio que se pueda regular mucho más. Y nosotros sí que estamos totalmente de acuerdo en una cuestión principal. Los habitantes de todo este espacio de la Tebaida berciana, el Ayuntamiento de Ponferrada, tienen que tener servicios. Eso es fundamental. No puede haber problemas como existen ahora de telefonía, ni problemas con el agua, ni problemas de urbanización. Y eso es lo primero que nosotros estamos poniendo en marcha desde el Ayuntamiento de Ponferrada, desde la Concejalía de Medio Rural, que toda la parte sur de nuestro Ayuntamiento de Ponferrada, que principalmente es la Tebaida berciana,
tenga todos estos servicios que, por desgracia, prácticamente en esos 50 años, y cuando existían los dos ayuntamientos, el de San Esteban de Valdueza y el de Los Barrios, absorbidos por el Ayuntamiento de Ponferrada, no se consiguieron dar. Por lo tanto, tenemos una deuda histórica con toda esta parte del ayuntamiento y es fundamental que tengan estos servicios. Mal podemos atender a ningún turista si no atendemos primero a la gente que vive allí. Si los que viven allí no tienen telefonía, los que viven allí no tienen un acceso por carretera, los que viven allí pisan todavía barro y tienen todavía las casas cayéndose porque nadie se atreve a invertir, porque no hay una seguridad de que lleguen estos servicios, mal podemos atender a 2.000 turistas al día que puedan llegar allí y ser un foco de riqueza, no solo para Ponferrada, sino para todo el Bierzo. Por lo tanto, la prioridad que nosotros nos marcamos es esa. Y vamos a intentarlo, evidentemente, desde el Ayuntamiento de Ponferrada, con la colaboración de otras instituciones y administraciones. El trasfondo, como bien dices, es ese, pero además es que seamos conscientes todos de que tenemos algo que es único, y algo que es único para poder enseñar y para poder sobre ello trabajar. No solo desde el punto de vista turístico, es que es la primera vez que aquí se realiza, durante el verano pasado, un campus con varias universidades donde vienen alumnos del extranjero a excavar en nuestra Tebaida berciana, que además desde el área de la antropología, de la arqueología y de la historia, en esos tres aspectos, han venido aquí. Las propias universidades un poco que nos rodean, a Santiago de Compostela, la propia ULE, la propia UNED, pues están muy interesadas, junto con el Instituto de Estudios Bercianos, de continuar todos estos trabajos. Por lo tanto, es atractivo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de encontrarnos algo que es muy especial, como una zona tan aislada está a 15 minutos de una ciudad de servicios como es Ponferrada. Esto es algo que la gente, de alguna manera, le parece sobresaliente. Es decir, puedo estar completamente desconectado del mundo, por desgracia incluso cierto, porque no hay ni cobertura en muchos sitios, pero puedo estar completamente desconectado del mundo y, sin embargo, a menos de 15 o 20 minutos tengo una ciudad de servicios. Esto en pocos sitios se puede ver, con la ejemplaridad que además tenemos en la Tebaida berciana, a lo que hay que unir pues nuestra gastronomía, a lo que hay que unir pues lógicamente pues unas condiciones climáticas también especiales, donde hay pues a lo largo de todo el año pues un clima muy favorable, muy atractivo, ni excesivamente calor ni excesivamente frío, aunque también hay esos picos, ¿no?, de frío en el invierno, pero bueno, es una zona muy atractiva para el turismo, para perderte un fin de semana, para poder investigar, para poder hacer campus, para una sinfín de elementos y de variedades.